Hola, soy Tomás. El día que mi suegra me gritó que saliera de mi propia cocina, mi esposa la aplaudió. En ese instante, supe que me había convertido en un fantasma en la única casa que he conocido, el hogar que mis padres me dejaron. Fue un despertar brutal, uno que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has sentido como un completo extraño en tu propio espacio, rodeado de la gente que se supone que te ama? Antes de contarte cómo ese grito se convirtió en el silencio más liberador de mi vida, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre que ha aguantado demasiado, finalmente recupera su voz. Vivo en un apartamento en Brickell, en el corazón de Miami, un lugar con vistas que se roban el aliento y que mis padres compraron pensando en su futuro. Un futuro que trágicamente no llegaron a ver. A mis 26 años, como analista financiero, valoro el orden, la lógica y sobre todo la tranquilidad. Sin embargo, mi hogar se había transformado en el epicentro del caos de mi suegra, Catalina. Desde que me casé con Eva hace 2 años, Catalina se autootorgó una llave de nuestro apartamento, un pequeño trozo de metal que se convirtió en el símbolo de su control absoluto. No llamaba, no avisaba, simplemente entraba, como si su nombre estuviera en la escritura. Yo era el anfitrión perpetuo de una fiesta a la que no había sido invitado en mi propia casa. La invasión era metódica y constante. Empezó con pequeños detalles, como cambiar de lugar los muebles que habían sido de mi madre, argumentando que no tenían vida. Luego pasó a mi cocina, a mi santuario. Yo disfrutaba de la gastronomía, había invertido en equipos de alta gama y me enorgullecía de mi pequeña bodega de vinos. Para Catalina, todo eso era simplemente su despensa personal. Organizaba almuerzos y cenas para sus amigas, usando mis ingredientes más caros y las botellas que yo guardaba para ocasiones especiales, sin siquiera tener la cortesía de mencionármelo. Eva siempre la defendía con la misma frase: «Ay, mi amor, así es mi mamá. No lo hace con mala intención». Pero yo sabía que sí la había. Era una demostración de poder, una forma de recordarme que yo solo era una pieza secundaria en su tablero. Me sentía atrapado en una guerra silenciosa que estaba perdiendo por no presentar batalla. Cada vez que intentaba establecer un límite, Eva me acusaba de ser exagerado o de no querer a su madre. La verdad es que quería a mi esposa, pero su lealtad incondicional hacia Catalina nos estaba destruyendo. Me refugiaba en mi estudio, la única habitación a la que mi suegra no entraba, quizás porque estaba llena de libros de finanzas y no de objetos que pudiera criticar o usar. Allí, rodeado de las fotos de mis padres, sentía una punzada de culpa. Sentía que les estaba fallando, que no estaba protegiendo el legado de paz y seguridad que tanto se esforzaron por construir para mí. El símbolo más doloroso de su falta de respeto era el reloj de mi padre. Un Rolex conmemorativo que él recibió por sus 25 años de servicio en su empresa. Una pieza que significaba más que el oro y el acero del que estaba hecho. Representaba su dedicación, su esfuerzo, su vida. Lo guardaba en una vitrina en la sala, junto a otras pertenencias de valor sentimental. Catalina, con una desfachatez increíble, lo tomaba prestado para sus eventos sociales. «Combina perfecto con mi brazalete, Tomasito», me decía con una sonrisa condescendiente si yo estaba presente. Otras veces, simplemente desaparecía y reaparecía días después. Cada vez que veía ese espacio vacío en la vitrina, sentía que no solo me estaban robando un objeto, sino un pedazo de mi historia. Intenté hablar con Eva sobre el reloj en múltiples ocasiones. Le expliqué su valor, no el monetario, sino el emocional. Le pedí que le dijera a su madre que dejara de tomarlo. Su respuesta siempre era la misma. Una mezcla de fastidio e indiferencia. «No seas tan dramático, Tomás. Mi mamá lo cuida. Además, ¿de qué sirve tenerlo guardado si nadie lo puede lucir?» Esa frase me golpeó profundamente. Para ella y su madre, el legado de mi padre era un simple accesorio, un objeto para presumir. No entendían o no querían entender que para mí era un ancla, un recuerdo tangible del hombre que me enseñó a ser recto y a valorar lo que se gana con esfuerzo. Poco a poco, mi propia casa dejó de sentirse como un refugio. El sonido de la llave en la cerradura durante el día me generaba una ansiedad inmediata. ¿Sería Eva volviendo del trabajo?
o Catalina en una de sus incursiones sorpresa. Empecé a quedarme más tarde en la oficina, buscando excusas para no llegar a casa. El lujoso apartamento con vistas al mar se había convertido en una jaula de oro. Yo pagaba por todo, desde las hipotecas y los servicios hasta las costosas compras de Eva y su madre en los centros comerciales de lujo, pero no tenía derecho a la paz. Me había convertido en un proveedor, en un conserje, en un espectador de mi propia vida. La dinámica era siempre la misma. Catalina llegaba, tomaba el control, y Eva actuaba como su lealista teniente. Si yo mostraba el más mínimo descontento, ambas se unían en mi contra, haciéndome sentir como el ingrato, el problemático. Me decían que debía estar agradecido de que Catalina se preocupara tanto por nuestro hogar, que le diera un toque femenino. Pero su toque era asfixiante. Había cambiado las cortinas, los cuadros, incluso el aroma de la casa. Todo lo que recordaba a mis padres, todo lo que me recordaba a mí mismo, estaba siendo sistemáticamente borrado y reemplazado por su gusto ostentoso y vacío. La tensión se acumulaba día a día, una presión silenciosa que se sentía en el aire. Yo caminaba de puntillas en mi propio hogar, evitando confrontaciones, para mantener una paz artificial que me estaba costando la salud mental. Sabía que la situación era insostenible, que algo tenía que ceder. Lo que no sabía era que el punto de quiebre estaba a la vuelta de la esquina y que llegaría en el día más inoportuno posible, un día que para mí era sagrado y que ellas convertirían en el escenario de mi mayor humillación. Estaba a punto de descubrir que el aplauso de mi esposa sería el sonido que finalmente me despertaría. El aniversario de la muerte de mis padres se acercaba, una fecha marcada en mi calendario con un peso que solo yo parecía sentir. Cada año era un día de introspección silenciosa, un ritual privado para honrar su memoria. Pero este año, una ansiedad adicional se aferraba a mí. No era solo el dolor de su ausencia lo que me atormentaba, sino el pavor de cómo Catalina y Eva profanarían ese día. Temía que mi santuario de recuerdos se convirtiera en otro escenario para su desdén, que mi duelo fuera simplemente un inconveniente en su agenda social. El aire en el apartamento ya se sentía denso, cargado con la premonición de una tormenta que yo, ingenuamente, aún esperaba poder evitar. La paz era un lujo que ya no podía permitirme en mi propia casa. La semana anterior a ese fatídico día, la escalada de Catalina alcanzó un nuevo nivel de descaro. Llegué a casa una tarde para encontrar los restos de lo que parecía haber sido un almuerzo para una docena de personas. La mesa del comedor estaba desarreglada con copas de vino vacías y platos sucios. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la vajilla. Era la porcelana de la boda de mis padres, un juego que mi madre atesoraba y que yo guardaba en un armario especial, reservado para ocasiones que nunca parecían llegar. Verla usada y abandonada de esa manera, manchada con restos de comida y vino, fue como una bofetada. No era solo un juego de platos, era un símbolo, un último vestigio de la elegancia y el amor que mis padres compartían, ahora reducido a un accesorio para una de las fiestas improvisadas de mi suegra. Cuando Eva llegó esa noche, le mostré la escena con una calma que no sentía. Le señalé los platos, le recordé su significado y le pregunté por qué había permitido que sucediera. Su respuesta fue un torrente de excusas que se sentían como cuchillos. «Ay, Tomás, no seas tan dramático. Mi mamá solo quería usar algo bonito para sus amigas. ¿Qué sentido tiene tenerla guardada acumulando polvo? Además es solo porcelana». Su falta de comprensión, su incapacidad para ver más allá del objeto material, me dejó sin palabras. Para ella yo era el problema. Mi sentimentalismo era una carga, un obstáculo para su estilo de vida despreocupado. Esa noche dormí en el sofá del estudio, no por una pelea a gritos, sino por la abrumadora certeza de que la mujer que amaba era incapaz de respetar lo que para mí era sagrado. Fue en medio de esta creciente tensión que noté la ausencia más dolorosa de todas. El reloj de mi padre había desaparecido de nuevo de la vitrina. Al principio, me dije a mí mismo que Catalina lo habría tomado prestado para un evento y lo devolvería en un día o dos, como solía hacer. Pero los días pasaron y el pequeño pedestal de terciopelo permaneció vacío. Un frío recorrió mi espalda. Esta vez se sentía diferente.
La ausencia era más prolongada, más desafiante. Cada vez que pasaba por la sala, mis ojos se desviaban hacia ese espacio vacío, un recordatorio constante de mi impotencia, de cómo permitía que el legado de mi padre fuera tratado como un accesorio de moda por una mujer que no sentía más que desprecio por mí y por todo lo que representaba. Una noche, incapaz de dormir, la curiosidad y la frustración me llevaron a hacer algo que nunca había hecho. Busqué el perfil de Catalina en las redes sociales. Su cuenta era pública, una galería de ostentación y falsas sonrisas. Y allí estaba, en una foto de una gala benéfica, de hacía 3 noches, posando con un político local, con el brazo extendido y una copa de champán en la mano. Y en su muñeca, inconfundible, brillaba el Rolex de mi padre. La forma en que la luz se reflejaba en su bisel, el diseño único de la correa. Era él. Lo exhibía como si fuera un trofeo, un símbolo de un estatus que no había ganado. Verlo así, en público, en la muñeca de la mujer que me humillaba a diario, encendió en mí una rabia fría y lúcida que no había sentido antes. Con el teléfono en la mano, fui a nuestra habitación y desperté a Eva. Le mostré la foto sin decir una palabra. Esperaba una chispa de indignación, una pizca de lealtad hacia mí, su esposo. En cambio, sus ojos se iluminaron de una manera que me heló por dentro. «¡Wow, Peta! Mira qué espectacular se ve, mamá», dijo, tomando el teléfono para ver la foto más de cerca. Ese reloj realmente le da un toque de clase. Le queda mucho mejor a ella que guardado en esa caja de cristal. Su admiración por la audacia de su madre fue la confirmación final. No éramos un equipo, nunca lo habíamos sido. Yo era simplemente el financista de su mundo, un proveedor de los lujos que ella y su madre disfrutaban sin el menor reparo o gratitud. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, dejé de ver mi situación solo a través del lente del dolor emocional y empecé a analizarla como lo haría en mi trabajo, con lógica y números. Pensé en la hipoteca del apartamento, que solo yo pagaba. Pensé en la cuenta bancaria conjunta, alimentada exclusivamente por mi salario. Pensé en las tarjetas de crédito sin límite, que Eva y Catalina usaban en sus interminables excursiones de compras por Bal Harbour y el Design District. Me di cuenta de que cada humillación, cada falta de respeto, estaba siendo subsidiada por mi propio esfuerzo. El poder que ellas ejercían sobre mí no era solo emocional, era financiero, y yo se los había entregado en bandeja de plata. Determinado a hacer un último intento, no por salvar mi matrimonio, sino por salvar mi propia cordura, me senté con Eva a la mañana siguiente. Dejé de lado la ira y el resentimiento, y le hablé desde el corazón. Le expliqué lo que el aniversario de la muerte de mis padres significaba para mí. No le pedí que entendiera mi dolor, solo que respetara mi necesidad de un espacio tranquilo para vivirlo. «Eva, por favor», le dije, mirándola a los ojos, «solo te pido un día sin tu madre aquí, un día de paz para poder recordar a mis padres en mi casa. ¿Puedes darme eso?» Mi voz se quebró ligeramente al final, una vulnerabilidad que esperaba que ella finalmente viera. Para mi sorpresa, su expresión se suavizó. Tomó mi mano y asintió con una seriedad que no le había visto en mucho tiempo. «Tienes razón, mi amor, lo siento. He sido desconsiderada», dijo. «Te lo prometo. Hablaré con mamá y me aseguraré de que no venga. Mañana será solo para ti, para nosotros, para recordar a tus padres en paz». Sus palabras fueron como un bálsamo, y por un instante estúpido y desesperado le creí. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás, solo quizás, todavía había una posibilidad. Quizás ella finalmente había entendido. Me aferré a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera. La víspera del aniversario, la ansiedad volvió a instalarse en mi estómago. El reloj de mi padre aún no había regresado a su lugar. Cuando le pregunté a Eva al respecto, su tono comprensivo del día anterior había desaparecido, reemplazado por la familiar irritación. «Ay, Tomás, otra vez con lo mismo. Ya te dije que mamá lo devolverá cuando termine de usarlo. No seas tan insistente, ¿quieres? Me haces quedar mal». La esperanza que había sentido se desvaneció, dejando un vacío amargo. Su promesa no era más que una táctica para apaciguarme,
una mentira conveniente para evitar una confrontación. Me di cuenta de que su lealtad tenía un solo dueño, y no era yo. Esa noche me encerré en mi estudio, el único rincón de la casa que aún sentía como mío. La foto de mis padres sobre el escritorio parecía mirarme con una mezcla de amor y decepción. El espacio vacío en la vitrina de la sala se sentía como un agujero en mi propio pecho. La soledad era abrumadora, pero no era por estar solo, sino por estar acompañado de la manera equivocada. Estaba de luto no solo por la pérdida de mis padres, sino por la muerte lenta de mi matrimonio y la erosión de mi propio ser. Sabía con una certeza helada que el día siguiente no traería la paz que anhelaba. Traería una confrontación. Lo que no imaginaba era que esa confrontación no sería una batalla, sino una ejecución. El día del aniversario amaneció gris, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El aire en el apartamento era pesado, cargado con la mentira de Eva de la noche anterior. Ella actuaba como si nada, preparándose para ir al gimnasio con una normalidad que me revolvía el estómago. No mencionó a su madre, ni el reloj, ni su promesa rota. Su silencio era una confirmación de que nuestra conversación no había significado nada para ella. Decidí irme a la oficina más temprano de lo habitual, inventando una reunión urgente. No podía soportar la idea de empezar ese día, un día que debería ser de recuerdo y respeto, con una confrontación vacía. Necesitaba espacio para respirar, aunque fuera el aire estéril de mi cubículo, lejos de la toxicidad que se había apoderado de mi hogar. En el trabajo, mi mente era un caos. Las cifras en la pantalla de mi computadora se movían sin sentido. Los informes de mercado parecían escritos en un idioma extranjero. Mi concentración estaba rota, secuestrada por la imagen recurrente del Rolex de mi padre en la muñeca de Catalina. No era el objeto en sí, sino lo que representaba. La profanación de la memoria de un hombre bueno, mi padre, por una mujer que encarnaba todo lo que él despreciaba. Me sentía débil, un fracaso. Había permitido que el santuario que mis padres construyeron fuera invadido y profanado. Cada minuto que pasaba en esa oficina se sentía como una traición, como si estuviera huyendo del campo de batalla mientras mi legado era saqueado. El dolor de su ausencia se mezclaba con la vergüenza de mi propia inacción. Fue entonces cuando tomé una decisión. A media mañana cerré mi laptop. Me levanté y le dije a mi jefe que necesitaba tomarme el resto del día por un asunto familiar urgente. No era una mentira. Era quizás la verdad más grande que había dicho en mucho tiempo. Conducir de regreso a Brickell, en contra del tráfico matutino, fue un acto de rebelión personal. Cada semáforo en verde se sentía como una pequeña victoria, impulsándome hacia una confrontación que ya no podía evitar. No sabía qué iba a decir o hacer, pero sabía que no podía pasar un minuto más escondido. Ese día era sobre mis padres, ese día era sobre el respeto, y si tenía que pelear por ello en mi propia casa, entonces lo haría. El miedo que me había paralizado durante meses comenzaba a transformarse en una extraña y fría determinación. Al girar en la entrada de nuestro edificio, mi corazón se hundió. Allí, estacionado descaradamente en un lugar para visitantes, estaba el convertible blanco de Catalina. La visión de ese auto fue como una bofetada. Cualquier pequeña y estúpida esperanza que me quedaba de que Eva hubiera cumplido su palabra, de que mi petición hubiera tenido algún impacto, se evaporó instantáneamente. No fue un olvido, no fue un malentendido. Fue un acto deliberado de desafío. Estacioné mi auto en mi lugar designado, apagué el motor y me quedé sentado en silencio por un momento, el zumbido del aire acondicionado llenando el vacío. El sentimiento de traición era tan agudo y físico que me costaba respirar. Entendí que no estaba volviendo a casa. Estaba entrando en territorio enemigo. Subí en el elevador con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cuando abrí la puerta del apartamento, el olor a comida y el sonido de risas me golpearon de lleno. Desde el vestíbulo podía escuchar la voz estridente de Catalina dando órdenes en la cocina, mezclada con el tintineo de copas y el sonido de música festiva. Era peor de lo que había imaginado. No era solo ella. Parecía que estaba organizando un evento. Pasé por la sala de estar, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa.
Los muebles de mi madre estaban cubiertos con cojines llamativos que no reconocí. La vitrina donde debería estar el reloj de mi padre seguía vacía, un hueco que gritaba su ausencia. Caminé lentamente hacia la cocina, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, preparándome para la batalla. Me detuve justo antes de la entrada de la cocina, oculto por la pared. La voz de Catalina llegó clara y cortante. Estaba hablando por teléfono, y su tono era burlón. «Claro que no está, querida. Tomasito siempre se encierra en su oficina en este día. Es tan predeciblemente dramático con su luto. Nos deja el campo libre para organizar todo. Eva le prometió que yo no vendría. Pobre iluso». Se lo creyó sin dudar. A veces me sorprende lo fácil que es manejarlo. Cada palabra fue un puñal. No era solo una falta de respeto, era una conspiración, un plan urdido entre madre e hija a mis espaldas. La humillación fue total y absoluta. No era solo un invitado no deseado en mi casa. Era el blanco de sus burlas, el tonto de su pequeña obra de teatro. Asomé la cabeza y vi la escena completa. Catalina estaba de espaldas a mí, gesticulando con el teléfono en la mano, y allí estaba Eva, cortando hierbas finas en la isla de la cocina, sonriendo y asintiendo a las palabras de su madre. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Ella me vio. Vi el pánico en sus ojos, la comprensión de que yo había escuchado todo. Pero ese pánico no duró. Fue reemplazado casi al instante por una expresión de desafío, una dureza que nunca antes le había visto. Era una declaración silenciosa de lealtad. Había elegido su bando y no era el mío. En su mirada vi el aplauso que me dedicaría más tarde. Sabía que yo sabía la verdad de su engaño, y no le importaba en lo más mínimo. Entré en la cocina. El silencio cayó como una guillotina. La música parecía haberse detenido por sí sola. Catalina se dio la vuelta lentamente, colgando el teléfono. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una profunda irritación, como si mi presencia fuera un inconveniente inoportuno en sus planes. «Tomás», dijo su voz plana, «creí que estarías trabajando». Mis ojos recorrieron el desastre, botellas de mi mejor vino abiertas sobre la encimera, ingredientes exóticos esparcidos por todas partes, y apilada junto al fregadero, la vajilla de porcelana de mis padres, esperando ser usada para su fiesta. No respondí. Simplemente caminé hacia el refrigerador. Todo lo que quería en ese momento era un vaso de agua fría para calmar el fuego que sentía por dentro. Cuando mi mano tocó el tirador del refrigerador, Catalina se interpuso entre la puerta y yo. Su cuerpo bloqueaba mi camino. «Estoy usando este espacio ahora, Tomasito. ¿Podrías, por favor, salir de mi cocina?» La ironía de sus palabras, el descaro de su orden, era casi surrealista. Miré por encima de su hombro a Eva, buscando, por última vez, una pizca de apoyo, una señal de que ella era mi esposa. Eva simplemente levantó los hombros con una expresión que decía, «Hazle caso, no armes una escena». Y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu, fue la ilusión. La rabia hirviente que había sentido se enfrió, solidificándose en una claridad de acero. Una confrontación a gritos era inútil. Era lo que ellas querían. Me convertiría en el malo de la película. Mi mente, la mente de un analista financiero, empezó a evaluar la situación de otra manera, calculando pasivos, activos y la estrategia de salida más eficiente. Sin decir una sola palabra, di un paso atrás. Me di la vuelta y salí de la cocina. Pude escuchar cómo soltaban un suspiro colectivo de alivio, seguido de un murmullo de risas contenidas. Su victoria parecía completa. Caminé directamente a mi estudio y cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Me senté en mi escritorio, frente a la foto de mis sonrientes padres. Ya no sentía vergüenza, sentía una calma profunda y decidida. Saqué mi teléfono del bolsillo. No busqué el número de un amigo para desahogarme. Busqué el contacto de un cerrajero que había usado una vez para la oficina, y después el de un abogado de divorcios recomendado por un colega. El plan no nació de la ira, sino de la necesidad de restaurar el orden. Mi orden. Después de colgar el teléfono con el abogado, una extraña serenidad se apoderó de mí.
El ruido de la fiesta de Catalina, que se filtraba por debajo de la puerta de mi estudio, ya no sonaba como una humillación, sino como el murmullo distante de un mundo que ya no me pertenecía. Cada risa, cada brindis, era la banda sonora del final de una era. Me recosté en la silla de mi padre, observando la foto en el escritorio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que les estaba fallando. Al contrario, sentí que finalmente estaba haciendo lo que ellos me habrían enseñado a hacer: defender mi dignidad. Mi mente, entrenada para analizar mercados y predecir resultados, ahora estaba completamente enfocada en un solo objetivo: la reestructuración de mi propia vida. El caos estaba afuera. Dentro de mi estudio y dentro de mí reinaba un orden gélido y absoluto. La primera llamada, la del cerrajero, fue corta y al punto. Le expliqué que necesitaba un cambio de cerraduras de alta seguridad para mi apartamento en Brickell. El hombre al otro lado de la línea fue profesional, sin hacer preguntas innecesarias. ¿Cuándo le gustaría que pasáramos, señor? Revisé mi reloj. Sabía que Eva y Catalina solían ir a un brunch seguido de compras los martes por la mañana. Era su ritual sagrado, financiado por mí. Mañana, a las 11 de la mañana, por favor, respondí con una voz firme que apenas reconocí como la mía. Agendar esa cita fue el primer movimiento tangible en mi tablero de ajedrez personal. No era un acto de ira, sino de estrategia. Estaba reclamando la primera y más fundamental línea de defensa de mi santuario: la puerta de entrada. El control de Catalina, simbolizado por esa llave que usaba con tanto descaro, tenía las horas contadas. La segunda llamada al abogado requirió más compostura. Le resumí los últimos 2 años de mi matrimonio en menos de 10 minutos, enfocándome en los hechos: la propiedad del apartamento a mi nombre por herencia, la cuenta bancaria conjunta, alimentada únicamente por mi salario, y el constante abuso emocional y financiero. Su voz era tranquilizadora y pragmática. Me confirmó lo que yo ya sospechaba: legalmente, mi posición era sólida. Tomás, me dijo con calma, lo primero que debes hacer es proteger tus activos. Transfiere los fondos de la cuenta conjunta a una cuenta personal. Cancela cualquier tarjeta de crédito adicional. Y lo más importante, no te dejes llevar por la confrontación emocional. Actúa con decisión. Sus palabras no eran solo un consejo legal, eran un permiso. El permiso para dejar de ser la víctima y empezar a ser el arquitecto de mi propia liberación. Colgué el teléfono sintiéndome validado y con un plan de acción claro. Horas más tarde, el ruido de la fiesta se apagó. Escuché la puerta principal cerrarse y luego, unos minutos después, unos golpes suaves en la puerta de mi estudio. «Tomás, mi amor». La voz de Eva sonaba melosa, falsamente preocupada. «Ya se fueron todas. ¿Vas a salir? Hablemos». Era el mismo guión de siempre. La tormenta pasaba, y ella llegaba para hacer el control de daños, para suavizarme con palabras vacías y promesas que se romperían al día siguiente. Esperaba que yo saliera, derrotado y listo para aceptar sus disculpas superficiales, para que todo volviera a la tóxica normalidad que habíamos construido. Pero esta vez, el hombre que ella esperaba encontrar ya no existía. El Tomás que aguantaba, que cedía por una paz artificial, había muerto en esa cocina, entre el grito de su madre y su aplauso cruel. Me acerqué a la puerta, pero no giré el pomo. «Estoy cansado, Eva», dije a través de la madera, mi voz deliberadamente desprovista de emoción. «Necesito estar solo esta noche. Hablaremos mañana». Del otro lado hubo un silencio, seguido de un suspiro de impaciencia. «Ay, no seas así, Tomás. No es para tanto. Mi mamá solo estaba estresada con la cena». Su incapacidad para entender la magnitud de lo que había pasado era la confirmación final que necesitaba. No había remordimiento, solo molestia, porque yo no estaba siguiendo mi papel en su obra. Escuché sus pasos alejarse, probablemente hacia nuestra habitación, para quejarse por teléfono con Catalina de lo difícil y dramático que yo era. Cerré los ojos. El clic de la cerradura de mi estudio nunca se había sentido tan poderoso. Era mi única frontera, y esa noche la defendí.
Pasé la noche en vela, pero no fue una noche de angustia, fue una noche de trabajo. Abrí mi laptop y con la precisión de un cirujano comencé a desmantelar la estructura financiera que las sostenía. Transferí el 95% de los fondos de la cuenta conjunta a una nueva cuenta personal que abrí en línea. Luego, entré a los portales de las tarjetas de crédito. Cancelé la tarjeta adicional de Eva y reduje el límite de la mía a una cifra simbólica. Mientras lo hacía, revisé los extractos de los últimos meses. Miles de dólares gastados en boutiques en Bal Harbour, cenas en restaurantes de lujo en South Beach, tratamientos de spa. Una vida de opulencia construida sobre mi silencio y mi esfuerzo. No sentí rabia, solo una profunda tristeza por el hombre que había permitido que eso sucediera. Cada clic del mouse era un paso más hacia mi independencia. A la mañana siguiente, salí del estudio. El apartamento era un campo de batalla después de la fiesta de Catalina. Platos sucios y copas de vino vacías cubrían cada superficie. Eva estaba en la cocina, vestida con su ropa de gimnasio, bebiendo un café como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, me sonrió. «¿Dormiste bien, mi amor? Te preparo un café». La normalidad con la que actuaba era escalofriante. Era su mecanismo de defensa. Ignorar el conflicto hasta que desapareciera. Le respondí con un simple «no, gracias», y me serví un vaso de agua. La tensión era palpable, pero yo me movía a través de ella con una calma que la desconcertaba. Sabía que para que mi plan funcionara, necesitaba que salieran de la casa por varias horas. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Mientras ella se quejaba de que no había nada para desayunar, yo mencioné, como al pasar, algo que había leído en un boletín financiero. Escuché que Chanel va a tener una venta privada en su tienda del Design District hoy, solo por invitación. Creo que una de mis clientas me mencionó que iría. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Era el cebo perfecto. Sabía que llamaría a su madre de inmediato. El Design District estaba lo suficientemente lejos como para garantizarme al menos 3 o 4 horas. No tuve que esperar mucho. A los 10 minutos, escuché a Eva al teléfono con Catalina, planeando su día con una emoción infantil. «Mamá, tenemos que ir. Imagínate, una venta privada». Yo las observé prepararse, con sus carteras de diseñador y sus sonrisas anticipadas, sintiendo una distancia sideral. Eran dos extrañas preparándose para saquear un imperio que ya no existía. En el momento en que la puerta principal se cerró detrás de ellas, mi plan se puso en marcha. El cerrajero llegó puntualmente a las 11. El sonido del taladro perforando la vieja cerradura fue música para mis oídos. Era un sonido de liberación, el desmantelamiento físico del control de Catalina. Mientras el hombre trabajaba, me dirigí a nuestra habitación, al vestidor de Eva. Abrí las puertas y me enfrenté a filas y filas de ropa, zapatos y bolsos que yo había pagado. Con una eficiencia metódica, saqué 3 maletas grandes del armario y comencé a empacar. No lo hice con rabia, sino con una especie de tristeza quirúrgica. Doblé cada vestido, cada blusa, y los coloqué cuidadosamente dentro. Estaba empacando no solo sus pertenencias, sino 2 años de una vida que resultó ser una ilusión. Cuando terminé, las 3 maletas estaban perfectamente alineadas en el vestíbulo, junto a la puerta de entrada. El cerrajero ya se había ido, dejándome un juego de llaves nuevas sobre la mesa. Las tomé en mi mano. Pesaban más que el metal. Pesaban a libertad. Recorrí el apartamento ahora silencioso. El desorden de la fiesta seguía allí, pero ya no me molestaba. Era el vestigio de un régimen caído. Mis ojos se posaron en la vitrina de la sala, en el espacio vacío donde el reloj de mi padre debería haber estado. Ese pequeño hueco era el recordatorio final de por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por la cocina, o por el dinero, o por los gritos. Era por el respeto, por el legado de mis padres, y por el hombre que finalmente estaba aprendiendo a respetarse a sí mismo. Estaba listo. La tormenta podía llegar. Esperé. El silencio en el apartamento era denso, casi tangible, un lienzo en blanco sobre el que estaba a punto de pintar el final de mi vieja vida. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana en las calles de Brickell, aumentaba la tensión. Habían pasado casi 4 horas,
Revisé mi teléfono y vi que las transferencias bancarias se habían completado y las tarjetas de crédito estaban canceladas. Todo estaba en su lugar. Entonces lo escuché. El sonido inconfundible del ascensor deteniéndose en nuestro piso, seguido de sus risas despreocupadas en el pasillo. Se acercaron a la puerta, y el sonido de la llave de Catalina arañando el metal de la cerradura fue el pistoletazo de salida. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se asentó en una calma gélida. Estaba listo. El arañazo se convirtió en un forcejeo. Escuché el metal girar inútilmente una y otra vez, seguido de un murmullo de frustración de Catalina. ¿Qué le pasa a esta porquería?, la oí decir. Eva probablemente respondió algo, pero su voz estaba ahogada por la puerta. Luego un silencio, y después el timbre sonó, no una vez, sino varias veces, con una impaciencia creciente que delataba su indignación. ¿Cómo se atrevía a su propia puerta a no obedecerles? El sonido estridente resonaba en el vestíbulo vacío, un eco de la arrogancia que durante tanto tiempo había gobernado mi hogar. Dejé que sonara un par de veces más, saboreando ese pequeño acto de resistencia, el primer límite físico que les había impuesto en 2 años. Cada timbrazo era una nota en mi sinfonía de liberación. Finalmente, caminé lentamente hacia la puerta. Respiré hondo. No por nerviosismo, sino para anclarme en el momento. Giré el pestillo nuevo y abrí la puerta. Allí estaban las dos, con el rostro congestionado por la irritación y cargadas con bolsas de compras de todas las marcas de lujo imaginables. Sus expresiones cambiaron al verme. La ira se mezcló con la sorpresa. Esperaban encontrar una puerta atascada, no a mí, de pie, bloqueando su entrada con una serenidad que nunca antes me habían visto. Catalina fue la primera en hablar, su voz goteando desdén. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Por qué cambiaste la cerradura? Llevamos 10 minutos aquí afuera. No respondí. Simplemente me hice a un lado, dándoles una vista clara del interior. Sus ojos siguieron mi gesto y se posaron en lo que había detrás de mí. Las 3 maletas, perfectamente alineadas en el vestíbulo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Vi la confusión en el rostro de Eva, sus cejas frunciéndose mientras su cerebro intentaba procesar la escena. Miró las maletas, luego a mí, luego de nuevo a las maletas, como si no pudiera conectar los puntos. Catalina, en cambio, entendió de inmediato. Su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas de furia. Las bolsas de compras cayeron de sus manos, golpeando el suelo de mármol con un ruido sordo que rompió el hechizo. La batalla no había hecho más que empezar, pero yo ya había elegido el terreno. «Tomás, ¿qué significa esto?», le preguntó Eva, su voz temblando por primera vez. «¿Nos vamos de viaje? ¿Es una especie de broma de mal gusto?». Su negación era casi infantil. Se aferraba a cualquier explicación, por ilógica que fuera, para evitar la verdad que tenía delante. Caminó un paso hacia el interior, como si fuera a inspeccionar las maletas, pero yo no me moví. Mi presencia era una barrera silenciosa pero infranqueable. «No, Eva», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en el tenso silencio. «No nos vamos a ninguna parte. Tú te vas». Cada palabra fue medida, pronunciada con una finalidad que no dejaba lugar a la negociación. Vi el impacto de esas palabras en su rostro, la comprensión finalmente abriéndose paso a través de su incredulidad. «Se acabó», continué, mirándola directamente a los ojos, ignorando a Catalina, que hervía a su lado. «Nuestro matrimonio ha terminado. La casa que mis padres me dejaron volverá a ser un hogar, no el anexo de tu madre ni el escenario de sus fiestas. La cuenta conjunta está vacía y tus tarjetas han sido canceladas. A partir de este momento, estás por tu cuenta». Solté toda la información de golpe, como un cirujano haciendo un corte limpio y preciso. No había emoción en mi voz, solo hechos. Le estaba presentando la auditoría final de nuestra relación, y las cifras eran devastadoras. Eva se quedó boquiabierta, sin palabras, su rostro pálido por el shock. No era el dolor de un corazón roto lo que veía en sus ojos, sino el pánico de quien acaba de perder su fuente de ingresos. Fue entonces cuando Catalina explotó. «Insolente, mocoso malagradecido», gritó, dando un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. «Después de todo lo que hemos hecho por ti,
después de que te permitimos ser parte de nuestra familia. ¿Así es como nos pagas? No tienes derecho a echar a mi hija de su casa. Su furia era un torbellino, pero esta vez sus palabras no me alcanzaron. Eran como el viento golpeando contra una pared de piedra. Te equivocas, Catalina, respondí con la misma calma gélida. Esta nunca fue la casa de tu hija, siempre fue mía. Y tú nunca fuiste familia. Fuiste una invasora. Mi tranquilidad la desarmó más que cualquier grito. No estaba jugando su juego. Estaba dictando las nuevas reglas. Mientras ella seguía gritando, noté su bolso de diseñador, el que siempre llevaba a sus eventos más importantes, colgando de su brazo. Con un movimiento lento y deliberado, extendí mi mano. «Dame tu bolso, por favor», le dije. Ella se detuvo en seco, desconcertada por mi petición. «¿Qué?» «Tu bolso», repetí. «Hay algo que me pertenece dentro». Su rostro palideció. En un acto de desafío, apretó el bolso contra su cuerpo. «No sé de qué hablas». Sin perder la calma, simplemente tomé el bolso por las asas. Ella se resistió por un segundo, pero yo tiré con firmeza. El bolso se abrió y su contenido se derramó sobre el suelo de mármol. Un lápiz labial caro, un monedero, un teléfono y algo más. Algo pesado y metálico que rodó con un sonido inconfundible. Allí, a los pies de todos, brillando bajo las luces del vestíbulo, estaba el Rolex de mi padre. El silencio que cayó fue absoluto, pesado y sofocante. La evidencia de su descaro, de su falta de respeto, de su robo, yacía expuesta para que todos la vieran. Eva miró el reloj en el suelo y luego a su madre con los ojos muy abiertos. Por un instante, una fracción de segundo, vi una chispa de vergüenza en su rostro, la comprensión de la bajeza de su madre. Pero desapareció tan rápido como llegó. Catalina se quedó congelada, su rostro una máscara de humillación y rabia. Había sido desenmascarada, no por mis acusaciones, sino por su propia arrogancia. El símbolo del legado de mi padre se había convertido en el símbolo de su derrota. Me agaché lentamente y recogí el reloj. El metal frío se sentía familiar y reconfortante en mi mano. Lo limpié con mi pulgar y me lo puse en la muñeca. Encajaba perfectamente. Era donde siempre debió estar. Me levanté y las miré a las dos. Eva no dijo nada. No defendió a su madre, pero tampoco la condenó. Simplemente se quedó allí, derrotada, su mirada fija en el lujo esparcido por el suelo. Su lealtad final no fue ni para mí ni para su madre, fue para las cosas que acababa de perder. Entendí en ese momento que ella nunca había estado enamorada de mí, sino de lo que yo podía proporcionarle. El cierre emocional fue brutal pero necesario. «Ahora, por favor, váyanse», dije. Mi voz no era más que un susurro, pero tenía el peso de una sentencia final. Abrí la puerta por completo, indicando la salida. Catalina, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Recogió sus cosas del suelo con una furia temblorosa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Eva tomó las asas de una de las maletas, sus movimientos mecánicos, como los de un autómata. Salieron al pasillo en silencio, arrastrando sus pertenencias. No miraron hacia atrás. Mientras observaba sus figuras alejarse hacia el ascensor, no sentí ni triunfo ni tristeza, solo un vacío inmenso y pacífico. Cerré la puerta de mi apartamento, y el clic del pestillo fue el sonido más dulce y liberador que jamás había escuchado. Estaba en casa. Por fin. Una vez que la puerta se cerró, el silencio que llenó el apartamento fue ensordecedor. No era la paz que había anhelado, sino un vacío denso, pesado, lleno de los ecos de los gritos y la tensión de los últimos 2 años. Me quedé de pie en el vestíbulo por un largo rato, mirando la puerta, con las llaves nuevas en una mano y el reloj de mi padre en la otra. El desorden de la fiesta de Catalina seguía allí, un testimonio grotesco del régimen que acababa de derrocar. Las bolsas de compras de lujo que habían dejado caer yacían desparramadas, sus logos gritando un idioma que ya no me interesaba entender. No sentí una oleada de triunfo, ni siquiera de alivio, solo una profunda y abrumadora quietud, la calma que llega después de que una tormenta ha arrasado con todo, dejándote solo para evaluar los daños y decidir por dónde empezar a reconstruir. Mi primer acto de soberanía no fue sentarme a descansar, sino empezar a limpiar. No llamé a un servicio de limpieza. Necesitaba hacerlo yo mismo.
Fue un ritual, una purga. Comencé por la cocina, el epicentro de mi humillación. Fregué cada centímetro de las encimeras de mármol. Limpié las salpicaduras de vino de las paredes y guardé cuidadosamente la porcelana de mis padres, esta vez en lo más profundo de un armario al que solo yo tendría acceso. Luego pasé a la sala de estar. Recogí los llamativos cojines de Catalina y los metí en una bolsa de basura sin dudarlo. Cada objeto que ella había traído, cada toque femenino que había impuesto, fue sistemáticamente eliminado. Mientras limpiaba, el apartamento comenzaba a respirar de nuevo, a oler a limpio, a oler a mí. Era un trabajo agotador, pero con cada bolsa de basura que sacaba, sentía que me quitaba un peso de encima. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de trámites legales y ajustes prácticos. Mi abogado, un hombre eficiente y directo, se encargó de todo. Presentó la demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables. La respuesta de Eva, a través de su propio abogado, no tardó en llegar. No hubo una carta de disculpa, ni un intento de reconciliación. Hubo, en cambio, una lista de exigencias financieras, una pensión alimenticia exorbitante, la mitad del valor del apartamento y la posesión de su auto de lujo. Mi abogado me tranquilizó. No te preocupes, Tomás. El apartamento es una herencia, es un bien privativo. Las finanzas son claras. Su caso es débil y se basa en la costumbre, no en la ley. Leer sus demandas fue, extrañamente, el cierre que necesitaba. Confirmó, sin lugar a dudas, que su matrimonio conmigo no había sido una sociedad, sino una transacción comercial que acababa de declararse en bancarrota. Recibí una sola llamada de Eva. Fue una noche, una semana después de que se fuera. Su voz no sonaba triste, sino furiosa, llena de una incredulidad arrogante. «¿Realmente lo hiciste?», me espetó sin siquiera un saludo. «¿Cancelaste todo? ¿Esperas que viva en la calle? ¿Después de todo lo que te di?». La pregunta me dejó perplejo. ¿Qué me había dado ella, aparte de acceso a la tiranía de su madre? No respondí con ira. Simplemente dije, con una calma que la enfureció aún más: «Te di una vida cómoda, Eva. Nunca te pedí nada a cambio excepto respeto. Y eso fue demasiado para ti». No esperé su respuesta. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Esa fue la última vez que escuché su voz. La relación con Eva no terminó con un portazo, sino con el silencio de una línea telefónica muerta, un final tan vacío como lo había sido nuestro matrimonio. En cuanto a Catalina, nunca más supe de ella directamente. Mi abogado me preguntó si quería presentar cargos por el robo del reloj. Lo consideré por un momento. La idea de verla enfrentar consecuencias legales era tentadora, una fantasía de justicia poética. Pero luego me di cuenta de que eso solo la mantendría en mi vida. La arrastraría a un proceso legal, a declaraciones, a ver su rostro de nuevo. Y eso era lo último que quería. Mi victoria no estaba en castigarla, sino en eliminarla. Su verdadero castigo era la pérdida de acceso, a mi casa, a mi dinero, a su escenario personal de poder. La humillación de haber sido descubierta y expulsada era suficiente. Renunciar a la venganza fue mi último acto de liberación, la decisión de elegir mi paz por encima de su sufrimiento. Poco a poco, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Las primeras semanas fueron extrañamente silenciosas. Me despertaba esperando escuchar el sonido de la llave de Catalina en la cerradura o la voz de Eva quejándose de algo trivial, pero solo había silencio. Al principio se sentía como soledad, pero lentamente esa soledad se transformó en paz. Empecé a redescubrir mi propio hogar. Saqué de las cajas los viejos álbumes de fotos de mis padres y los coloqué en la sala. Volví a poner su música clásica los domingos por la mañana. El apartamento dejó de ser un simple espacio físico y volvió a ser un santuario, un lugar impregnado de los recuerdos de las personas que me amaron incondicionalmente. Estaba solo, sí, pero por primera vez en años no me sentía solo. El divorcio se finalizó 6 meses después, tal como mi abogado predijo. El acuerdo fue abrumadoramente a mi favor. Eva recibió una suma modesta, suficiente para empezar de nuevo, pero lejos del estilo de vida al que estaba acostumbrada. Tuvo que vender su auto y, según supe por un conocido en común, se mudó de nuevo con su madre a un apartamento mucho más pequeño en Kendall. La noticia no me produjo ninguna satisfacción,
solo una distante melancolía por la mujer que pensé que había conocido. En el trabajo, mi rendimiento mejoró notablemente. La niebla mental que me había afectado durante tanto tiempo se disipó. Estaba más agudo, más concentrado, y mis superiores lo notaron. El orden que había restaurado en mi hogar se reflejó en cada aspecto de mi vida. Una noche de sábado, meses después de que todo terminara, me encontré en mi cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que bailaba en el aire. No estaba preparando nada elaborado, solo una simple pasta con ajo y aceite. El aroma llenaba el aire. Mientras el agua hervía, miré a mi alrededor. La cocina estaba impecable, organizada a mi manera. El Rolex de mi padre estaba en mi muñeca. Su peso un recordatorio constante y reconfortante de la batalla que había ganado. El silencio ya no era un vacío, sino un lienzo. Era la prueba de que había recuperado no solo mi espacio, sino mi derecho a existir en él sin tener que pedir permiso, sin tener que justificar mi presencia. Con mi plato de pasta y una copa de buen vino, uno que yo mismo había elegido, salí al balcón. La vista del atardecer sobre la bahía de Biscayne era espectacular. Un espectáculo de naranjas y púrpuras que siempre había estado allí, pero que ahora veía con nuevos ojos. Apoyé los codos en la barandilla y di un sorbo al vino. No pensaba en Eva ni en Catalina, pensaba en mis padres, y por primera vez desde que se fueron, no sentí la punzada de la culpa por haberles fallado. Sentí que de alguna manera estarían orgullosos. Había defendido su legado de la única manera que importaba, defendiéndome a mí mismo. Y en el silencio pacífico de esa noche en Miami, rodeado de la belleza de la ciudad y la tranquilidad de mi hogar, supe con una certeza absoluta que finalmente estaba en paz. Si has llegado hasta este punto de mi historia, no es por casualidad, es porque, de alguna manera, has visto un reflejo de tu propia vida en la mía. Tal vez no fue tu suegra en tu cocina, ni el reloj de tu padre. Quizás fue un hermano que abusó de tu confianza, un amigo que te dio por sentado, o una pareja que confundió tu amabilidad con debilidad. Lo que aprendí en ese apartamento con vistas al mar no fue a ganar una pelea, sino a entender que las batallas más importantes no se libran con gritos, sino con la silenciosa y firme decisión de trazar una línea en la arena. Mi historia no es sobre un divorcio, es sobre el momento en que un hombre decide que su paz interior ya no es negociable. Es el recordatorio de que tu hogar, sea grande o pequeño, debe ser tu santuario, no tu campo de batalla. La verdadera fuerza, descubrí, no se mide en la capacidad de aguantar, sino en el coraje de decir basta. Durante 2 años creí que era fuerte, porque soportaba las humillaciones en silencio, porque mantenía la paz. Pero esa no era paz, era una rendición disfrazada. La fortaleza real la encontré en la quietud de mi estudio, con la puerta cerrada, no cuando levanté la voz, sino cuando levanté el teléfono. Fue en la calma con la que empaqué esas maletas y en la serenidad con la que abrí esa puerta por última vez. A veces el acto más poderoso no es una explosión, sino un clic, el clic de una cerradura nueva, el clic de un teléfono al colgar, el clic de una puerta que se cierra a un pasado que ya no te sirve. No necesitas ganar la discusión, solo necesitas ganar tu libertad. Muchos de nosotros vivimos pagando un precio altísimo por una paz que no es real. Cedemos terreno, hacemos concesiones, nos encogemos para que otros puedan expandirse, todo por evitar el conflicto. Pero cada centímetro que cedes de tu dignidad, cada vez que te tragas una injusticia por no hacer una escena, te estás robando a ti mismo un pedazo de tu alma. El silencio que yo compraba a diario me estaba costando la salud, la autoestima y el respeto por el legado de mis padres. Te pregunto, ¿cuánto te está costando a ti tu silencio? La tranquilidad que se obtiene al permitir que te pisoteen es la más cara de todas, porque se paga con la moneda de tu propio ser. La verdadera paz solo llega cuando tus acciones están en sintonía con tu autorrespeto. Nuestra historia, la que heredamos y la que construimos, está representada en los pequeños símbolos de nuestra vida. Para mí fue el reloj de mi padre. Para ti puede ser una receta de tu abuela, una casa llena de recuerdos o simplemente tus principios. Cuando permites que esos símbolos sean profanados,
no solo estás perdiendo un objeto o una tradición, estás permitiendo que tu propia identidad sea erosionada. Defender esos símbolos es defenderte a ti mismo. No se trata de materialismo, sino de significado. Recuperar ese reloj y ponérmelo en la muñeca fue mi declaración de independencia. Fue decir, esta es mi historia, este es mi legado, y a partir de hoy, yo soy su guardián. Nunca subestimes el poder de reclamar lo que es tuyo por derecho, no material, sino espiritual. El miedo a la soledad es lo que nos mantiene prisioneros en relaciones y situaciones tóxicas durante demasiado tiempo. La idea de estar solo en ese enorme apartamento, sin Eva, sin el caos constante, era aterradora. El silencio inicial se sentía como un abismo, pero lo que no entendemos es que hay una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse solo. Yo me sentía infinitamente más solo cuando mi casa estaba llena de gente que no me respetaba. La soledad, cuando la eliges para protegerte, no es un castigo, es un renacimiento. Es en ese espacio vacío donde tienes la oportunidad de reencontrarte, de escuchar tus propios pensamientos sin interferencias, de recordar quién eras antes de que te convencieran de que debías ser menos. Mi experiencia, aunque profundamente personal, lleva un mensaje universal. Tienes derecho a ser el rey o la reina de tu propio espacio. No importa si vives en un palacio o en un pequeño estudio. Ese lugar es la extensión de tu ser. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de hacerte sentir como un extraño bajo tu propio techo. Si mi historia te ha tocado, es porque reconoces esa verdad fundamental. El poder para cambiar tu situación no está en manos de quienes te oprimen. Siempre ha estado en las tuyas. Reside en la decisión de valorar tu bienestar por encima de la aprobación de los demás y en el coraje de actuar en consecuencia, incluso si tus manos tiemblan al hacerlo. Así que, si te sientes invisible, si sientes que tu voz se ha perdido en el ruido de las exigencias de otros, quiero que sepas que no estás solo. Lo que viví me enseñó que el respeto no se pide, se establece. Y a veces, la única forma de reconstruir tu vida es demoler primero la fachada que te está asfixiando. Si esta historia te ha inspirado a trazar tus propias líneas y a reclamar tu paz, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame cómo has aprendido a defender tus límites. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo recuperar el poder personal, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia compartida es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a casa, a uno mismo,